a charlar, pensar, analizar en la mañana de hoy. No quiero hacerlo demasiado extenso y demasiado largo, pero sí tratar de entender lo que ha sucedido en estas últimas horas con el ex ministro de Salud, Ginés González García, el reemplazante primitivo, digamos, luego fue Carla Bisotti, para un posterior, ¿no? El reemplazante posterior fue Carla Bisotti, que actualmente sigue siendo ministra de Salud. Pero Ginés González García fue una persona y un estandarte importante para que Alberto Fernández llegara al gobierno. De hecho, era uno de sus amigos número uno. Recordamos ese famoso video donde empieza a gritar Bisotti a cantar Bisotti con Ginés González García, salud es ministerio, y toda la crítica que se le había hecho al gobierno de Mauricio Macri por haber degradado el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Y obviamente fue un estandarte por parte del Frente de Todos para la vuelta al gobierno de que se le iba a dar preponderancia a la salud, a la educación, etcétera, 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 cosa que conocemos todos en la última campaña electoral presidencial. Luego vino el tema de la pandemia y el manejo que Ginés González García hizo de la pandemia. Y algunos dicen el presidente no estaba muy conforme con que Ginés González García se fuera del gobierno, porque recordemos, se dio todo el escándalo de, si querés, entre comillas, el vacunatorio VIP, donde al haber una situación compleja de vacunación, donde mucha gente no podía acceder a la vacuna, había personas que podían saltarse turnos para poder inocularse primero que otras. Quien había hecho estallar este escándalo fue un propio cercano al gobierno. Fue una persona que claramente estaba pegada al gobierno, que escribe en El cohete a la luna, que es uno de los referentes del Frente de Todos para que también llegara al 2019 el Frente de Todos al gobierno, y había dicho, Ginés, mi amigo Ginés, me hizo de alguna manera, me llamó y me dijo, vengan a tal lugar que se van a vacunar. Todos sabemos de quién están hablando, para qué nombrarlo. O sea, aquellos que estamos en el mundo político institucional de la Argentina sabemos de quién estamos hablando. Es decir, esa propia persona de alguna manera, dicen, le jugó una trastada, ¿no? Le pegó en la canillera o le pegó detrás del pie como para hacerlo caer y trastabillar a Ginés González García sin que el presidente estuviera de acuerdo en que se vaya del ministerio. Pero el presidente, cuando le pide la renuncia a Ginés, está de alguna manera dando a entender que el manejo que se hizo con la vacunación, sea por el vacunatorio VIP, o sea por la compra o adquisición de vacunas, tal vez la tardanza con Pfizer y la negociación que se hizo con Sputnik, no haya sido la mejor. Es decir, de alguna manera, si el presidente le da la salida a Ginés González García, está dando a entender que no estaba de acuerdo en cómo se manejó la situación. Ahora, en las últimas horas se ha conocido a Ginés González García, donde se lo ha visto, recordemos, después de su salida en viajes a España, tomándose un vinito ahí por Madrid, donde la gente decía, bueno, miren, ahí está Ginés después del vacunatorio VIP. Y Ginés había quedado, recuerden también que se lo había de alguna manera escrachado, la verdad que es horrible, pero bueno, le pasó comiendo en Puerto Madero, etcétera. Y ahora, de alguna manera, Carla Bisotti, que había sido su segunda y que es ahora la actual ministra de Salud, intenta reivindicar la figura de Ginés González García, premiándolo por su gestión en el marco de la pandemia, ¿no? Después Josefina nos va a contar los detalles, pero un poco fue así. Y uno tiende a pensar, entonces, ¿por qué se lo echó a Ginés González García? ¿Por qué lo despidieron? Y uno ahí también empieza a entender las internas del gobierno. ¿Por qué esta persona que hace público que lo habían vacunado de forma VIP, tal vez le da la trastabillada para que Ginés se vaya? El presidente no quería que Ginés se vaya, y hoy el presidente y Bisotti, antes de que termine el gobierno, tratan de ensalzarlo y ponerlo nuevamente en un marco de positividad Ginés González García. Es decir, es la interna del propio gobierno, que el presidente hoy está decidido a llevarla adelante
y a enfrentarse al poder de Cristina Kirchner y a otros sectores del gobierno diciendo, miren, lo que yo no pude hacer al principio de mi gobierno, que era bancar y mantener a la gente que estuvo conmigo desde el primer día, bueno, tal vez lo trate de hacer en las últimas horas de mi gobierno, en los últimos meses de mi gobierno, si querés, en el último tramo de mi gobierno. Entonces, llega tarde, y algunos dicen el albertismo está llegando tarde. El albertismo está llegando tarde porque los índices económicos no le permiten a Alberto Fernández pensar o soñar con una reelección. Por supuesto que no. Pero tal vez lo que está tratando, como digo, es reivindicar a esos que hicieron que Alberto fuera presidente. Tal vez la primera que hizo eso fue Cristina Fernández de Kirchner. Y uno no entiende cómo la relación llegó a tensarse tanto para que ni siquiera se hablen. Pero es harina de otro costal y harina de otro análisis. Después Josefina seguramente nos va a profundizar respecto a lo que esté pasando con Ginés González García. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. Todo lo que hay que saber.